En este video vamos a resolver este circuito que contiene una fuente de voltaje de 20 volts, un diodo D1 de silicio con un umbral de conducción de 0.7 volts a un voltaje de activación de 0.7 volts, que es lo mismo, un diodo D2 igual de silicio, una resistencia R1 de 3.3 kΩ y una resistencia R2 de 5.6 kΩ. Este circuito contiene dos mallas. Este ya no es un circuito en serie, es un circuito en paralelo, por lo que vamos a tener que usar el método de mallas y la ley de voltaje de Kirchhoff para poder resolverlo. Lo primero que tenemos que hacer es asignarle un sentido a la corriente a cada una de las mallas. A la malla número 1 le vamos a asignar este sentido a la corriente y a la malla número 2 le vamos a asignar también este sentido a la corriente. El sentido de la corriente es solamente teórico, por lo que no importa que nosotros para los cálculos le demos este sentido a la corriente y que este diodo de aquí se encuentre polarizado en inversa, porque solamente es teórico esto, para poder resolver el ejercicio con el método de Kirchhoff. Bueno, después de esto lo que vamos a hacer va a ser asignarle una polaridad a cada uno de los componentes del circuito. Nuestra fuente de voltaje de 20 volts ya tiene su polaridad, nuestro diodo también ya tiene su polaridad, hacia donde está apuntando la flecha es el negativo y la parte donde se encuentra este triangulito de aquí es la positiva, igual acá. Este diodo ya tiene su polaridad. A la resistencia, este va a ser positivo y este va a ser negativo, porque así va nuestra corriente. En esta resistencia de aquí, también este va a ser positivo y este va a ser negativo. Y pues esta va a ser nuestra malla número 1 y esta va a ser nuestra malla número 2. Ahora lo primero que tenemos que hacer es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para cada una de las mallas. Empezamos con la malla número 1. Comenzamos con nuestra fuente de 20 volts, es esta de acá. ¿Por qué la pusimos con signo negativo? Porque asumiendo este sentido de la corriente va a entrar por aquí por negativo y va a salir por positivo, pero vamos a tomar por donde entra, no por donde sale. Después sigue nuestro diodo 1, nombrado como D1. La corriente va a entrar por aquí por positivo, entonces se toma el signo positivo, es este de aquí, los 0.7 volts, que es su voltaje de activación o su umbral de conducción. Nuestro siguiente componente es el diodo número 2, que también está entrando por positivo, entonces también se toma signo positivo más 0.7 volts, que también es el umbral de conducción o el voltaje de activación de ese diodo. Y por último sigue nuestra resistencia, que también está entrando por positivo, entonces más el voltaje de la resistencia, este no lo conocemos, es igual a 0. Ahora sustituimos su equivalencia según la ley de Ohm para el voltaje de la resistencia R1. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, así que lo sustituimos aquí. Ahora, nosotros ya conocemos el valor de nuestra resistencia, que es de 5.6 kiloohms. Entonces sustituimos la resistencia y ahora solamente nos queda una incógnita, que es la intensidad de esa malla. Entonces podemos despejar y nos queda así. Ahora resolvemos y nos queda que la intensidad en la malla 1 es de 3.32 miliamperes. Ahora nos pasamos a la malla número 2. En la malla número 2 podemos comenzar por donde sea. Comenzamos con este diodo. La corriente va en este sentido de acá. La corriente va así. Está entrando aquí por negativo. Está entrando por la parte negativa del diodo. Por lo tanto, tomamos umbral de voltaje como negativo, 0.7 volts. ¿Cuál es nuestro siguiente componente? La resistencia. La corriente está entrando por la parte positiva de la resistencia, así que ese es el signo que vamos a tomar para su voltaje. Entonces, más el voltaje de la resistencia. Ahora, nosotros no conocemos el voltaje de esa resistencia, así que podemos poner su equivalencia según la ley de Ohm. El voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. La resistencia ya la conocemos, es de 3.3 kiloohms. Entonces ponemos el valor de la resistencia y ahora solamente nos queda la incógnita, la intensidad de la malla 2. La tenemos que despejar y nos queda así. Ahora resolvemos y nos queda que la intensidad en la malla 2 es de 0.212 miliamperes. Ya tenemos la intensidad en cada una de las mallas. Ahora esto lo podemos ver de dos formas. Teníamos este sentido de las corrientes. Nos salió que para la malla 1 la intensidad es de 3.32 miliamperes. La intensidad aquí es de 3.32 miliamperes y la intensidad en esta malla es de 0.212 miliamperes. Ahora si nos fijamos, por aquí está pasando una intensidad aquí así y la otra está pasando una intensidad así. Las dos intensidades están interactuando con este diodo de aquí. Entonces prácticamente se van a cancelar. No se van a cancelar porque no son iguales las dos intensidades, pero la intensidad de este lado de aquí es mayor que la intensidad de este lado de acá. Entonces a la intensidad de aquí le vamos a restar la intensidad de aquí. Entonces la intensidad I1 menos la intensidad I2 nos va a dar un resultado de 3.1093 miliamperes y esa va a ser la intensidad que está circulando por ese diodo de ahí. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que hace ratito solamente calculamos
la intensidad que viene de acá para la malla 1 y cuando analizamos la malla 2 calculamos la intensidad que hay en esta resistencia. Entonces, la intensidad que viene de aquí sería la sumatoria de la intensidad que hay aquí más la intensidad que hay acá, porque esta intensidad de aquí se estaría dividiendo entre acá y entre acá. Entonces, si ya conocemos la intensidad que viene de aquí y ya conocemos la intensidad que viene de acá, entonces la intensidad que hay aquí sería esta intensidad de aquí menos esta intensidad de aquí, y lo que quedaría sería lo que se vendría para acá. Y es la misma operación, es la intensidad 1 menos la intensidad 2. Es la misma operación, así que nos da el mismo resultado. Y bueno, entonces ya tenemos todas nuestras variables resueltas y ya acabamos. Bueno, aquí cabe recalcar que no es I1, es I2, I de 2. Intensidad en el diodo 2. Entonces, pues esta era nuestra incógnita 1, nuestra incógnita 2 y nuestra incógnita 3. Y ya acabamos.